vez la satisfacción de estar una vez más pasando revista a la situación mundial, haciendo en primer lugar una fe de ratas. La semana pasada cometí 2 errores en apenas 100 años. Gardel decía que 20 años no es nada, pero 100 años son algo. Cuando hablé de la muerte de Eric Hobsbawm, dije 1912, cuando en realidad falleció el gran historiador en el año 2012, y cuando hablé de la elección de Ollanta Humala en Perú, dije 1911, cuando en realidad fue 2011. Realmente tengo que esmerarme en el uso de los machetes. Primer tema que vamos a tocar hoy es las elecciones de ayer en Honduras. Recordemos que el 28 de junio del año 2009 se produjo un golpe de Estado en Honduras a los efectos de derrocar al presidente ligado al ALBA, Manuel Zelaya. El resultado de ese golpe fue un gobierno militar y posteriormente un gobierno civil apañado por las Fuerzas Armadas, gobierno que masacró periodistas, masacró campesinos y que ayer fue electa la sucesión. Son 5 millones de votantes, todavía no hay un resultado oficial y tal cual como se preveía, los intereses dominantes en Honduras se van a negar a reconocer el triunfo de la candidata del Partido Libre, Libertad y Refundación, Xiomara Castro de Zelaya, la esposa del depuesto presidente en el año 2009. El candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, pretende tener 35%, mientras que Xiomara Castro tendría 29%. Esos son los números que invertidos da el Partido Libre con el cotejo de las bocas de urna y el cotejo de las actas de todos sus fiscales. El Tribunal Superior Electoral está formado por jueces que favorecieron el golpe del 2009 y el gran jugador de fondo en toda esta situación es nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene una de sus principales bases en Centroamérica, en la localidad de Palmerola, en Honduras. De hecho, Honduras es un gran portaaviones terrestres para los Estados Unidos. La embajadora de los Estados Unidos, Lisa Kuiske, primero dijo que hay que votar con serenidad, luego avaló lo que dijo el Tribunal Superior Electoral y terminó diciendo que el resultado que dio es justo. Previamente, en las semanas previas a las elecciones, llamaba a votar por Juan Orlando Hernández. No es la primera vez que los Estados Unidos toman semejante injerencia en cualquiera de nuestros países y nos muestran claramente que quien sostiene la perspectiva del bloque dominante es los Estados Unidos, que no va a permitir o pretende no permitir que Honduras evolucione hacia la democracia que pretende el Partido Libre. Hoy el partido fundado por el expresidente Zelaya había convocado a todos sus militantes a presionar sobre el Tribunal Superior Electoral, que reconoció que omitió una enorme cantidad de actas en el conteo, casualmente las actas que le darían el triunfo a Xiomara Castro. Para darnos una idea del nivel de irregularidad de estas elecciones, en el día de ayer, el día que se votó, primero el ejército tomó las emisoras que estaban identificadas con las fuerzas ligadas al Partido Libre, luego el ejército allanó con armas en ristre, en posición de combate, un hotel donde estaban observadores internacionales. A mayor claridad, imaginemos si esto ocurre en la Argentina, ¿qué estaría diciendo la CNN de la dictadura que gobernaría la Argentina? O sea, está muy claro el panorama. Xiomara Castro ganó la elección, de ahí a que lo reconozcan es otro problema. La semana que viene seguramente vamos a seguir hablando del tema, que no está cerrado. En este momento son las 4 de la tarde en Honduras y no se llevan escrutados oficialmente ni la mitad de los 5 millones de votos que se emitieron en el día de ayer. El otro tema que tenemos que hablar hoy
es lo que está ocurriendo en Perú. También está ligado con lo anterior porque el presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, hizo cerrar la base de Mantra en Ecuador, que era una base norteamericana. Y los Estados Unidos se propusieron reemplazarla por una base militar, en este caso en Perú. Hay un territorio que se llama Braem, el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, en las regiones de Junín, Huancavelica y Cusco, una zona rural un poco inaccesible, donde se cultivan productos que posteriormente son utilizados para el narcotráfico. La cultura de la coca es ancestral, en Perú como en Bolivia, hay un consumo de té y de mascado de la hoja de coca, pero también hay una utilización en el narcotráfico. Ese territorio está militarizado por bases del ejército peruano, pero también se está construyendo un aeropuerto militar que sería la base principal para un asentamiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Ese aeropuerto se está construyendo en el distrito de Pichari, en la provincia de La Convención, en la región Cusco, donde están las ruinas del Machu Picchu. Hay una ley que permite la construcción de un aeropuerto. Cuando los pobladores se fueron al Ministerio de Obras Públicas a preguntar qué tipo de aeropuerto es, les dijeron que no se podía decir. No es una zona para hacer un aeropuerto turístico, porque la zona está militarizada, hay bombardeos sobre las comunidades agrarias porque se las está acusando de practicar cultivos para el narcotráfico. Nadie haría un aeropuerto turístico ahí. No se podría hacer un aeropuerto comercial porque las producciones son pequeñas y van por camiones. Entonces, la única razón de que se esté construyendo un aeropuerto en esa ciudad, en esa zona, es el hecho de que sea el punto de partida para una base militar norteamericana. La empresa que la está haciendo esa base militar norteamericana es una empresa también norteamericana, con lo cual cierra la cuestión y no se engarza con el tema de por qué es posible semejante injerencia imperialista en el país que fue liberado por el general San Martín y por Bolívar. La existencia de una clase dirigente en lo político conformado por una mafia corrupta integrada por el fujimorismo, por el APRA y por otras vertientes neoliberales es la correa de transmisión para todas esas condiciones que permiten que el imperialismo entre en la sociedad peruana, al punto que este año ya se han votado la entrada de 2 contingentes del ejército de los Estados Unidos. Hay que recordar que cuando entra el ejército de los Estados Unidos a un país, entra con inmunidades especiales los soldados. Si un soldado viola a una mujer, si un soldado mata, no puede ser juzgado por las leyes de ese país. Tiene que ser llevado a Estados Unidos y eventualmente ser juzgados como fueron juzgados los torturadores en Irak, que fue un saludo a la bandera ese juicio. Entonces, la situación está en que la penetración imperialista en Perú es posible por la complicidad de esa mafia neoliberal, hablamos del APRA, del fujimorismo y también de otras fuerzas, y con la tolerancia del presidente Ollanta Humala, que cuando le dijeron, ¿cómo es que Fujimori, que está preso, por cierto que la prisión de Fujimori sería el lugar deseado de mucha gente muy pobre en toda nuestra América Latina? Tienen en el departamento central de la Policía Nacional Peruano una casita con jardín, con todas las comodidades, y ahí está preso. Como Fujimori hacía política, dijo que es natural porque todos los ciudadanos pueden hacer política, pero no se ve las mismas libertades para hacer política para, por ejemplo, Abigail Guzmán, comandante de Sendero Luminoso, ni para Víctor Polay, que es comandante guerrillero detenido del movimiento revolucionario Tupac Amaru. O sea que
no hay no hay un único criterio para todos los detenidos. Si el detenido es de la derecha, se le permite hacer político. Si el detenido es de la izquierda, no tienen derecho a hablar y están enterrados en prisiones casi infrahumanas. Y el último tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con el tema de lo que va a ser la entrevista que vamos a tener después del corte. La situación en Chile, en la cual el gobierno de nueva mayoría, la Concertación más otros partidos de izquierda, logró 67 diputados. Importante cosecha de diputados, pero que no le permite sacar leyes especiales que requieren, creo que es un quinto de los parlamentarios, a pesar de haber logrado la llegada al Parlamento de importantes dirigentes del movimiento estudiantil que sacude al país trasandino desde hace por lo menos 6 o 7 años, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, que los estudiantes chilenos vienen movilizándose constantemente. El tema que no aparece en ningún medio, en realidad aparece en los medios, pero el giro que le vamos a dar nosotros no aparece en ningún medio. Se estuvo desarrollando en Varsovia el fin de semana anterior, Varsovia es la capital de Polonia, la cumbre climática auspiciada por la ONU. Todos sabemos que congestión de gases tóxicos provoca un cambio climático. Y se hacen reuniones cada tanto con el objetivo de ver cómo cada país puede ayudar a distender esa situación. Lo que no aparece en ningún medio es el hecho de que en esta cumbre hubo auspicios, y los auspicios, así como en un medio, si te auspicia una empresa, condiciona tu discurso, los auspicios en la cumbre condicionaron lo que se decía en la cumbre. Los auspiciantes fueron General Motors y BMW, por decir dos ejemplos, dos empresas de automotores. ¿Cuáles son los gases que más provocan el cambio climático? Las emisiones de motores de coches, de micros, etcétera, etcétera. Entonces, se notó en el cambio del lenguaje. Ya no se habla en esta cumbre de compromiso por reducir las emanaciones tóxicas, sino de intento, como concesión a esas grandes empresas. El alpargatazo internacional es para John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos, o canciller, lo diríamos en la Argentina, que dijo: todos los americanos son iguales, se terminó la doctrina Monroe, lo dijo en un discurso en la Organización de Estados Americanos, que otrora Fidel Castro la llamó con acierto Ministerio de Colonias, y todos los estados son iguales. Kerry, basta de esa nata. Si todos los estados son iguales, deja de financiar la desestabilización de Venezuela, deja de poner embajadores que opinen como veíamos hoy en las elecciones de Honduras, condicionando el rumbo político de esos países. ¿Querés que todos los Estados Unidos, todos los estados de América Latina sean iguales? Cerrá la prisión de Guantánamo y terminá con el bloqueo criminal que ejerce tu país sobre Cuba hace más de 50 años. Esta es una mentira más de las que nos tiene acostumbrados una fuerza que promete algunas transformaciones en Estados Unidos, como el Partido Demócrata, y que con el Premio Nobel de la Paz irónico, Obama, prometió tantas cosas y ya ni siquiera la única que había cumplido, que era el programa de reforma del sistema de salud, ya la bajó antes de la elección de medio término en su segundo mandato. Y el alpargatazo nacional de hoy es para Federico Pinedo, diputado del PRO, que dijo con el cambio de gabinete que se instrumentó en la Argentina la semana pasada que el nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, era un marxista. Pinedo, te quedaste en la Guerra Fría. Kicillof, como todo economista, tiene que saber a Marx, porque Marx es un gran clásico de la economía, pero antes de hablar, instruite, lee un libro de Kicillof, y Kicillof tiene libros donde demuestra su condición
teórica keynesiana. Y el keynesianismo tiene poco que ver con el marxismo. El keynesianismo, Keynes era un economista liberal que buscó, con la intervención del Estado en la economía, moderar los efectos de las crisis que el capitalismo creaba. Quería que el Estado intervenga en la economía para salvar al capitalismo. Esto no ha sido todo por ahora y desde aquí, porque después de la pausa nos enorgullece la visita de un periodista chileno que nos va a ayudar a entender mejor la elección de Chile del día domingo pasado, y algo vamos a hablar seguramente de lo que ocurrió ayer en Honduras, porque la tensión del día a día, de lo más actual, siempre presiona.